Reflexión del Evangelio del día domingo 6 de marzo del 2022. Primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. El Evangelio de hoy nos menciona que Jesús volvió del Jordán y, conducido por el Espíritu al desierto, fue tentado por el demonio, Satanás. Estamos ante uno de los relatos más sobrecogedores y desconcertantes de la vida de Jesús, que debió plantear las siguientes interrogantes a sus primeros seguidores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, fuera realmente tentado? ¿Cómo es posible que el Señor, vencedor del pecado y de la muerte, permitiera el acercamiento a su persona por parte del tentador? Este relato es uno de los más firmes, seguros y contundentes de la vida de Jesús. Jesús, como siervo de Dios, asume la responsabilidad de su pueblo y de la humanidad. Pero, ¿por qué Jesús permitió ser tentado si estaba en juego su tarea y su misión? Efectivamente, estas tentaciones fueron para desviarlo de su misión concreta, salvar a la humanidad. Para la comprensión real de las tentaciones de Jesús, hay que recordar otros datos dispersos a lo largo del texto evangélico. Recordemos, por ejemplo, el relato del huerto de Getsemaní y la cruz en el Gólgota. En uno y otro caso, vuelve a aparecer la tentación. Aquí veremos al Señor Jesús librando la batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón, esta batalla se nos presenta en estos dos actos. El primero, el de Getsemaní, el huerto donde Jesús sufrió mucho y rogó a Dios Padre que apartara de él ese cáliz, esa dura carga, pero al final aceptó la voluntad del Todopoderoso. Y el segundo, el del Gólgota, donde al final dio su vida por nuestra salvación. Esto nos lleva a preguntarnos por qué fue necesario pasar por Getsemaní, donde oraba al saber todo el sufrimiento que pasaría. ¿No se podía haber evitado un episodio tan doloroso de su vida? Pero veremos que fue en Getsemaní donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Gólgota fue donde la materializó. Se dice que en la cruz fue su última tentación cuando le dijeron: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Pero Jesús, una vez más, decidió vencer el pecado entregando su vida por nuestra salvación, haciendo a un lado la tentación de salvarse, siendo el Hijo de Dios. Finalmente, recordemos que también Pedro fue un Satanás, un tentador, cuando Jesús, al declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que debía ser muerto y resucitar al 3er día, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a tratar de persuadirlo diciéndole: «Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca». Y Jesús le dijo: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En pocas palabras, Pedro estaba pensando puramente en el mundo físico y no en el mundo espiritual. Según los evangelios, las tentaciones experimentadas por Jesús no son propiamente de orden moral. Son planteamientos en los que se le proponen maneras falsas de entender y vivir su misión. Por eso, su reacción nos sirve de modelo para nuestro comportamiento moral, pero, sobre todo, nos alerta para no desviarnos de la misión que Jesús ha confiado a sus seguidores. Antes que nada, sus tentaciones nos ayudan a identificar con más lucidez y responsabilidad las que puede experimentar hoy su iglesia y quienes la formamos. ¿Cómo seremos una iglesia fiel a Jesús si no somos conscientes de las tentaciones más peligrosas que nos pueden desviar hoy de su proyecto y estilo de vida? En la primera tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para convertir las piedras en panes y saciar así su hambre. No seguirá ese camino.
No vivirá buscando su propio interés. No utilizará al Padre de manera egoísta. Se alimentará de la palabra viva de Dios. Recordemos que solo multiplicará los panes para alimentar el hambre de la gente. Esta es probablemente la tentación más grave de los cristianos de los países ricos: utilizar la religión para completar nuestro bienestar material, tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestro cristianismo de compasión, viviendo sordos a la voz de Dios que nos sigue gritando: ¿dónde están sus hermanos? ¿Qué están haciendo por los más necesitados? En la segunda tentación, Jesús renuncia a obtener poder y gloria, a condición de someterse como todos los poderosos a los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el poder inspirado por el demonio. El reino de Dios no se impone, se ofrece con amor. Solo adorará al Dios de los pobres, débiles e indefensos. En estos tiempos de pérdida de poder social, es tentador para la Iglesia tratar de recuperar el poder y la gloria de otros tiempos, pretendiendo incluso un poder absoluto sobre la sociedad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica para entrar por un camino nuevo de servicio humilde y de acompañamiento fraterno al hombre y a la mujer de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza. En la tercera tentación, Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo al éxito fácil y la ostentación. No será un Mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios al servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos como el que sirve. Siempre será tentador para algunos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, renombre y prestigio, buscando siempre llenarse de honores. Esto hace daño a la Iglesia y la vacían de la verdad. Consideremos como un gran gozo, hermanos míos, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de nuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. En un mundo como el nuestro, hay que volver de nuevo la mirada al hombre modelo que es Jesús, en todo como nosotros, menos en el pecado. Escribía San Agustín: nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Hermanos, reconozcámonos tentados en Cristo, y reconozcámonos también vencedores en Él. Jesús podía haber evitado al demonio, pero, si no hubiese sido tentado, no nos habría aleccionado para la victoria cuando nosotros fuéramos tentados. Animados por la integridad y el valor de nuestro Señor Jesús ante las tentaciones, caminemos con certeza de que, según su ejemplo, también nosotros podremos salir victoriosos ante la lucha con nuestras propias tentaciones. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.